Buenas tardes. Queremos continuar con esta parte de la enseñanza de algunas características de lo que es la palabra. Estábamos mirando en la vez pasada que la palabra tiene una procedencia divina, tiene características eternas, tiene promesa de vida eterna, que debe de ser una herramienta que se utiliza correctamente. Y tenemos la responsabilidad de revisar si la palabra que se nos está hablando es correcta de acuerdo a lo que es el argumento bíblico, el pensamiento central de la palabra. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de confirmarlo. Lo mirábamos en Hechos 17. En Hechos 17, que mirábamos en los de Tesalónica, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, cuando la palabra es dada, cuando la palabra cae en nosotros debemos de tener la reacción de confirmar que sea verdad. Porque por esa razón se puede ir formando el pensamiento de acuerdo a la orden de Dios o el pensamiento de acuerdo a un orden religioso, que fue lo que tal persona prefería, y luego llegamos a lugares donde no es que aquí siempre las cosas se hacen de esta manera, y así como que, ¿y en qué parte está? No está en ninguna parte, pero así se hace porque así siempre se hizo con ellos. Entonces obedece a un orden religioso más que un orden de lo que es el sistema divino. Y el sistema divino lo que quiere es la libertad de tu corazón, la libertad de tu pensamiento y la plenitud de tu persona. Por eso te demanda, miramos la vez anterior, te demanda el compromiso de amor. No es porque sea ley, es porque te ama. Y antes de que tú puedas dedicarle 10 minutos, Él te dedicó mucho tiempo y vino a la tierra y murió por nosotros. Y nosotros lo único que ocupamos es dedicarle un poquito de tiempo. Entonces, esa demanda de amor es algo que es individual y cada uno tiene la necesidad o tiene la responsabilidad de tener que cumplir con esa demanda de amor. Entonces, ya que confirmamos que la palabra es real, lo que nos están mandando, entonces ya entramos a otra etapa. Fíjate, vamos a ir a Santiago 1:25. Vamos al libro de Santiago. Ese libro de Santiago está buenísimo, léalo. Está bueno, Chaguito, está bueno ese chavo. Se las sentaba bien buenas. Fíjate lo que dice. A ver. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este se verá bienaventurado en lo que hace. Entonces, tenemos nosotros que ser no nomás oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y eso nos convierte de ser estudiantes a ser practicantes, que era lo que sucedía en la primera iglesia. La primera iglesia tuvo mucho poder, porque por ejemplo, eran discipulados los hombres, y después de cierto tiempo que se les confiaba la palabra, ellos se convertían en maestros, y después se convertían en pastores, y luego se convertían en otra cosa, iban avanzando conforme su servicio al Señor, porque ellos entregaban su vida completa, y Dios empezaba a hacer maravillas a través de su fe. O sea, el punto de todo lo que estamos mirando es cómo hacer que tu fe crezca. La fe crece cuando tú tienes el compromiso, si no nomás es de oídas. Y aquí dice que tenemos que ser hacedores. Sí, tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahorita quiero buscar algo, permíteme. Entonces, la palabra tiene que ser recibida en el corazón, tiene que ser
trabajada por nosotros, confirmada por nosotros, para que pueda dar fruto. El fruto que necesitamos es los beneficios de recibir la bendición de la palabra. Y en ocasiones Dios nos da una palabra para nosotros cuando estamos leyendo, o cuando Dios nos habla a través de la alabanza, cuando Dios nos habla a través de lo que es la predicación, y si no la cuidamos, al día siguiente no tenemos nada. Por eso es que, aparte de la enseñanza que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la palabra. Y tenemos que ir a la palabra con necesidad de recibir. Porque podemos ir a la palabra a encontrar los errores. Y alguien lo describió así, y era teólogo. Dice que todas las personas pueden encontrar lo que quieran aquí en la palabra. Puedes encontrar errores, puedes encontrar doctrina, puedes encontrar religión, puedes encontrar lo que tú quieras. Pero lo que Dios vino a enseñar es la libertad para el hombre y la plenitud para el hombre, a través de la restauración del corazón del hombre. Y cuando el hombre vive en esa restauración, empieza a ser una persona que puede transformar la sociedad. Por eso las sociedades son religiosas, pero no son sociedades transformadas. Tenemos muchas sociedades religiosas, pero no transformadas. Una sociedad que es transformada avanza en todo conocimiento, en toda libertad, en todo entendimiento, en toda ayuda, en toda sanidad, en todo lo que el hombre necesita. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre puede encontrar eso, vamos a ir a Santiago otra vez. Es que no encontraba la... Fíjate, por lo cual entonces, si aquí nosotros ya confirmamos que la palabra es real, lo que se nos está hablando, fíjate lo que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, tenemos que recibir con mansedumbre la palabra. Ya que te diste cuenta de que lo que se te está enseñando es real, tiene base bíblica y te va a dar libertad, tienes que tener un corazón con mansedumbre para ir aceptando lo que Dios te está enseñando. Porque esa es la manera en que cuando tú tienes la mansedumbre en el corazón, cuando Dios te está hablando, es cuando puedes confiar en Él. Porque si no, siempre vas a tener la duda. Porque si alguien te habló mentiras de la palabra, vas a tener, ¿y esto sí es verdad? ¿O es como lo que me hablaron? ¿Y esto sí es verdad? ¿O es como se comportó la otra persona? Esto sí es verdad, pero no es como lo que pasó allá. Y siempre tenemos la duda. Entonces, cuando ya nosotros estamos confirmando que la palabra es real, tenemos que recibirla con toda mansedumbre la palabra. Fíjate, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. La palabra no es algo que tú tienes, es algo que se te va a implantar. Es algo externo que está fuera de ti. Es como si fuera un miembro extra, ¿sí? Una parte de un oído, una mano que se te va a implantar y va a formar parte de tu persona. Es como si una parte del tejido de tu cuerpo hubiera sido dañado y traen un implante y te lo ponen para regenerar esa parte. Entonces, la palabra implantada es la palabra que Dios te está dando para que sea puesta como algo extra en tu cuerpo, para que tú puedas funcionar como Dios quiere, porque eso es lo que nos hace falta. Pero eso se hace con la mansedumbre del corazón. Entonces, tiene un proceso. La palabra tiene un proceso y tiene características. ¿Sí? Tiene características y la palabra tiene que ser recibida con mansedumbre. Porque muchas veces somos mansos para recibir la palabra y después nos damos cuenta que lo que nos están hablando no era verdad.
Y no podemos recibir eso. Tú tienes que cuestionar y tú tienes que confirmar que la palabra que se te está hablando es real. Es tu responsabilidad. Porque, por ejemplo, para nosotros que ya estamos grandes, detrás de nosotros vienen nuestros hijos. Y si nosotros nos acostumbramos a recibir lo que sea de cualquier parte, nuestros hijos van a tener la misma actitud. Entonces nosotros, yo me determiné hace un chorro, yo tengo que revisar lo que se nos da. Y tiene que ser confirmado. ¿Me entiendes? Aunque eso en la iglesia debiera ser por un conjunto de gente dedicado y consagrado a la palabra. Consagrado en todos los términos de consagración que no tenemos en los modelos de iglesias actuales. Pero se daba en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos se daba porque Dios estaba con un poder enorme y todos estaban necesitados de la vida de Dios. ¿Sí? Entonces, y todos estaban enamorados de Dios. Entonces dice que tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada para después ir a lo que era la perfección. Los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo fue perfeccionado, pero fue perfeccionado porque él ya tenía el conocimiento. Pero fue implantada la palabra en él y fue transformado. Toda la religión que tenía Pablo fue revertida y fue transformada y fue dado el entendimiento de que era por el amor de Dios, no era por la ley. No tenía que andar persiguiendo y matando a la gente. ¿Sí? Entonces a Pablo se le transforma todo su conocimiento, que era mucho. Dice el apóstol Pedro, dice que son cosas muy difíciles de entender del hermano Pablo. Hay muchas cosas difíciles de entender, decía Pedro de Pablo. Entonces, Pablo tenía un conocimiento extremo de lo que era la escritura. Pero cuando él servía al judaísmo, era una persona religiosa, agresiva, opresora. Y dice que cuando muere el primer mártir, él estaba presente y consentía en su muerte. Pero cuando llega el Señor, lo toma, lo transforma por el amor. ¿Sí? Y Pablo hace el compromiso y dice que tan pronto Pablo se convirtió, ya estaba predicando. Entonces la transformación de Pablo fue bien rápida porque él ya tenía todos los esquemas de la palabra, pero los tenía mal plantados. Llega el Señor, lo impacta con su vida, lo impacta con su luz y dice que entra ciego a Damasco. Y fíjate, entra ciego porque verdaderamente estaba ciego porque él no podía mirar la palabra correctamente. Entonces, entra ciego porque él no podía mirar al Señor. Y Dios se lo demuestra que está ciego, aunque conocía la palabra, estaba ciego. Hasta que Dios lo manda que oren por él y él puede volver a mirar. Y ya vuelve a mirar lo que es la palabra viva, que es el Señor Jesucristo, pero en el amor de Dios. Y su vida es transformada. Está bien rico eso. Porque Pablo era apasionado, era un hombre apasionado ese cuate. Entonces dice, el que guarda tu palabra, vamos a ir a Juan. Entonces, cuando la palabra puede anidar en tu corazón y tú puedes ir avanzando y tú quieres avanzar, dice que la palabra te va a transformar. Vamos a Juan. A primera de Juan, perdón. Vamos a primera de Juan. En el capítulo 2, en el versículo 5. Fíjate, y aquí habla de perfección, pero fíjate lo que hemos estado hablando. Nomás vamos a leer el 5. Ahorita a lo mejor leemos un poquito más, pero quiero leer nada más el 5. Dice, pero el que guarda su palabra, ¿el que guarda qué? Su palabra. Todo es con respecto a la palabra. Todo es con respecto al conocimiento y el entendimiento que Dios nos da. No es cuestión de otra cosa, es en el entendimiento que Dios nos da a través de la palabra. Dice, pero el que guarda su palabra, en este, fíjate, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Y hemos estado hablando del compromiso del amor. Entonces dice que el amor de Dios se va a perfeccionar. En Pablo se perfeccionó, porque ya estaba lleno de la palabra, conocía toda la ley, conocía todos los esquemas, conocía todo el funcionamiento del judaísmo. Llega el Señor, lo impacta y lo transforma y entiende lo que es el amor de Dios. Y dice, ok, para que tú puedas ser perfeccionado, dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, nosotros podemos ser perfeccionados y vamos a ir avanzando más y más cuando entendamos la palabra y que lo entendamos por el amor a Dios. Y es una constante. El amor de Dios es una constante dentro de lo que son los sistemas divinos. El amor es el que sustenta lo que es el universo. El amor es el que sustenta los sistemas humanos. Creemos que son las Naciones Unidas, no es cierto. Es el amor de Dios. Son los tiempos de Dios. ¿Sí? Entonces dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y luego fíjate el 6. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bolas, don Cuco. Sópatelas. Órale, no se trataba nada más de palabra, no, se trataba de comportamiento también. Y ahora vamos a leer el 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo? Dice que anduvo haciendo cosas buenas el Señor. Y anduvo ayudando gente. Y anduvo sanando gente. Y anduvo librando de demonios. Y anduvo haciendo 1000 cosas, predicando el evangelio. Entonces, ese es el comportamiento de los que creemos. Por eso tenemos que tener compromisos. Porque el compromiso nos va a ir a llevar alimento a los necesitados. Nos va a ir a llevar el evangelio a los que ocupan. Tenemos que soltar para poder ayudar a los demás. Porque hay un compromiso. Y el compromiso es con Dios, que fue el que nos dio la vida nueva. La nueva vida. Lo que aspiramos nosotros es una nueva vida. Y ese es el compromiso. Fíjate. Y también tenemos que entender que la palabra no es discurso. Mira, vamos a 1 Juan aquí mismo, en el capítulo 3, en el versículo 18. Porque sí, para todo hay gente que acomoda, ¿no?, las cosas como cada uno queremos, ¿no? Pero en el Señor no, todo tiene que estar bien claro y todo tiene que resumirse en hechos. Y yo me maravillo porque cada parte de la escritura tiene un mensaje. Donde se desarrolló la iglesia lleva el nombre de hechos. No se le llama profecía, no se le llama enseñanza. El libro donde se desarrolla la iglesia, donde Dios impacta la tierra, se llama Hechos. ¿Sí? Dices tú, wow, en todo hay mensaje. 1 Juan 3:18 dice, y fíjate, los trata con mucho cariño. Juan siempre fue bien cariñoso con todo el mundo. Así todos son todos los Juanes. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. me da risa porque pues es que todo el mundo se avienta buenos discursos, pues. Todo el mundo tiene una carga por los demás, ¿no? Pero no ponen ni un dedo. Todo el mundo tiene carga por los perdidos, pero nadie predica la palabra. Nadie publica nada. Nadie publica en los periódicos, nadie publica en la televisión. Pero todo el mundo tiene una carga. Y miramos los medios de comunicación llenos de basura, de espiritismo y de suciedad y media.
Pero nosotros, bien, gracias. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, en esta sección que miramos hoy y la vez pasada, la palabra tiene características que son divinas. Miramos que Moisés recibió la palabra. Miramos que la suma de tu palabra es verdad. Tenemos promesa de vida eterna. Es una herramienta para utilizarla correctamente. Tenemos la responsabilidad de confirmar la palabra. Y esa es la parte más importante porque en ella hay crecimiento. Y la palabra, que es una extensión de la persona de Dios, la palabra no es otra cosa que la comunicación entre la mente de Dios y la mente de los hombres. Esa es la palabra. Porque Dios quería comunicarse con los hombres y dejó la palabra. ¿Sí? Entonces, la palabra tiene el mismo poder cuando tú la tomas y la declaras y la usas. Tiene el mismo poder que lo tenía en las manos del Señor. Por eso es que Dios nos levanta en la categoría de hijos de Dios. Dice, a todo el que cree se le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero la palabra tiene que estar respaldada por nuestros hechos y tienes que estar respaldada porque nuestro corazón hace todas las cosas por el amor a Dios. ¿Sí? Entonces, tiene características divinas y es algo que nosotros podemos estar buscando constantemente en la palabra. Y aquí vamos a encontrar las respuestas que ocupamos. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos que perfeccionarnos. Tenemos que perfeccionar ese amor que Dios nos da. Tiene que ser perfeccionado. ¿Cómo va a ser perfeccionado? Primero porque habita la palabra en ti. Y otra cosa es que permanece la palabra. Y el amor tuyo se va a perfeccionar para con Dios. Y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el amor muchas veces es mal interpretado. Nosotros creemos que el amor es permitir que las cosas estén mal y no es así. El amor es que entendamos que no somos perfectos, pero hay cosas que están mal que hay que corregir. Y yo muchas veces lo pongo en el sentido de la mamá que tiene un hijo ya muy grande, ¿no? Y siempre mira a su bebito como alguien que está siendo mal influenciado, y tú miras al hijito de 40 años y dices tú, chispas, ese ya no es un hijito, y que mi bebé lo influenciaron mal, por eso es un delincuente. Digo, no, eso no es amor, es una mala interpretación del amor. En el pueblo judío, a los 13 años, los varoncitos se convertían en hombres. Y para esa altura ya se les habían enseñado arriba de 600 preceptos del Pentateuco que tenían que haber aprendido a través de la enseñanza de sus papás. Porque a nivel social, ellos ya eran responsables de que si cometían un error, iban a ser castigados socialmente. A los 13 años. ¿Sí me entiendes? Entonces el amor es demandante. Por eso es que tenemos que perfeccionar el amor. Y el amor es, tienes que hacer las cosas bien. Por amor para Dios, pero el beneficio lo tenemos nosotros. La satisfacción la tenemos nosotros y la plenitud la vamos a tener nosotros. ¿Sí? Ok, vamos a concluir, vamos a orar para poder terminar. ¿Está bien? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites. Estos tiempos, Señor mío, estas enseñanzas, ayúdanos a poder practicar, obedecer tu palabra y poderla compartir con los demás. Bendecimos a cada uno de los que pueden estar oyendo y que necesitan, Señor mío, de entender tu palabra, Señor. Que sean bendecidos como nosotros hemos sido bendecidos el día de hoy, y te damos las gracias a ti que hace posible todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.